Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se anticipó la puja por el salario mínimo. Aunque aún faltan varias semanas para el inicio de las negociaciones, ya las centrales obreras están hablando de un polémico incremento del 15%. Analizaremos esta petición con el director de FEDesarrollo. La encrucijada de las agencias de viaje. La gran mayoría de estas empresas ya están reactivadas y operando. Sin embargo, las ventas aún no despegan. Hablaremos de esta situación con la presidenta de ANATO, el gremio de las agencias de viaje. Alianza de pesos pesados. Las compañías Coca-Cola y Bavaria buscan unir fuerzas en Colombia para distribuir sus productos en muchos más puntos de la geografía nacional. Todos los detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Comenzamos esta emisión hablando de una polémica que empezó a gestarse en Colombia por cuenta de una propuesta de la Central Unitaria de Trabajadores. Se trata del incremento al salario mínimo para el próximo año, cuya negociación esta vez estará rodeada por los efectos de la pandemia, la crisis económica y el elevado desempleo. Para hablar del tema hemos invitado al director de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía. Doctor Mejía, muy buenas noches. Primero que todo quisiera preguntarle cuál es el escenario en que tradicionalmente se negocia el salario mínimo. Henry, muy buenas noches para todos, un especial saludo, muchas gracias por esta invitación. Pues a ver, la negociación del salario mínimo se hace en el contexto de la mesa de concertación laboral, una mesa tripartita en donde están, por un lado, los representantes de los empresarios, los gremios de la producción en el país, por otro lado, los sindicatos en representación de los trabajadores, especialmente los empleados formales, y finalmente el gobierno, que ejerce como una especie de árbitro en esta mesa de concertación. Las negociaciones del salario mínimo arrancan en el mes de noviembre, van hasta el mes de diciembre, y en el caso de no haber un acuerdo en esta mesa tripartita, el gobierno tiene la facultad de emitir por un decreto el aumento del salario mínimo para el próximo año 2021. Doctor Mejía, ¿cuáles son los criterios o los parámetros que se tienen en cuenta normalmente para fijar ese incremento al salario mínimo? Son varios los parámetros que se deben tener en cuenta en esta negociación de cuál va a ser el aumento del salario mínimo para el próximo año. Entre ellos, tal vez los más importantes tienen que ver primero con la inflación causada a lo largo de este año. Esto para garantizar que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo en ese salario, por eso se debe aumentar al menos en la inflación causada en el año corriente. También se debe tener en cuenta la inflación proyectada por el Banco de la República para el próximo año, también para evitar una pérdida del poder adquisitivo de ese salario mínimo. Y fundamentalmente también el aumento de la productividad, especialmente tanto la productividad total como la productividad laboral, para poderles reconocer las ganancias en crecimiento, en aumento de las ventas que provienen especialmente del factor trabajo, de los empleados que hacen parte de la actividad productiva. Esos tres elementos, inflación causada, inflación proyectada y productividad, son tal vez los más importantes en la definición y en la concertación del salario mínimo usualmente todos los años. Doctor Mejía, y así las cosas, ¿cuál sería el pronóstico de cómo cerraría este año la inflación y la productividad sabiendo las circunstancias económicas del país? Pues Henry, nosotros consideramos que este año la inflación seguramente va a estar por debajo de la meta que tiene el Banco de la República. Recordemos que el banco tiene una meta entre el 2 y el 4%. A raíz de la llegada del COVID-19 y la profunda contracción de la actividad productiva que ha generado una caída de la demanda agregada, nosotros estimamos que este año seguramente la inflación va a estar en el orden del 1,8%, por debajo de nuevo de esa meta que fija el Banco de la República año tras año. Por otro lado, la productividad seguramente va a estar en cero o en terreno negativo. ¿Por qué? Por la caída tan importante, por supuesto, de la actividad productiva. Nuestro pronóstico este año es que la actividad económica este año se va a contraer al 6,5% y no hemos hecho los cálculos todavía de la productividad, pero seguramente esa productividad va a estar o en ceros o en terreno negativo. Así que hay un espacio muy limitado para aumentar el salario mínimo, dado los elementos de la inflación por un lado y por otro lado el crecimiento estimado de la productividad.
Bueno, la Central Unitaria de Trabajadores CUT por estos días se adelantó y en las últimas horas formuló ya, doctor Mejía, una primera propuesta de incremento que según ellos debería ser hasta de un 15% en el salario mínimo. ¿Esa cifra es viable? Henry, un aumento del 15% del salario mínimo en las condiciones actuales es completamente irreal. No hay que olvidar que este año vamos a tener una contracción de la actividad productiva por primera vez en 20 años de nuestra historia económica. Estimamos esa contracción en el 6,5%. No hay que olvidar tampoco el enorme deterioro del empleo. Estamos hablando de cerca de 2.400.000 empleos perdidos, de acuerdo con la última información disponible por el DANE. Estamos hablando de una tasa de desempleo en el orden del 17,1%. Un aumento de prácticamente el 70% frente a la tasa de desempleo observada el año anterior. La dinámica entonces, la coyuntura actual, no permite tener aumentos desbordados del salario mínimo más allá de los elementos que acabamos de discutir, inflación y productividad. Aumentos tan grandes lo único que generarían son deterioros adicionales en el empleo, deterioros adicionales en la capacidad de las empresas para poder contratar empleados. Así que infortunadamente las condiciones no están dadas para un aumento como el que está proponiendo la CUT del 15% en ese salario mínimo. ¿Por qué siempre para centros de pensamiento y para analistas como ustedes, doctor Mejía, resulta tan preocupante un incremento al salario mínimo muy por encima de la inflación? ¿Eso qué otros rubros afectan? Cuando el salario mínimo aumenta mucho más allá de la inflación y el crecimiento de la productividad, en condiciones normales eso genera simplemente mayor inflación, es decir, pérdida de la capacidad adquisitiva de esas personas que se pretenden beneficiar con un aumento del salario mínimo. En las condiciones actuales, porque claramente la demanda está muy débil, seguramente no se va a generar inflación en el corto plazo, pero sí se van a destruir una gran cantidad de empleos si el salario mínimo aumenta mucho más allá de esas dos variables fundamentales, la inflación y la productividad. Además, no hay que olvidar que el salario mínimo es un precio de referencia que también se utiliza para otras actividades, como por ejemplo el pago de contribuciones y de multas, que al final también pueden generar una especie de círculo vicioso de aumentos de precios y por ende de aumentos en la inflación. Bueno, y actualmente tenemos un desempleo que supera el 16% a nivel nacional y cientos de miles de empresas en crisis o quebradas. ¿Cómo puede entonces, doctor Mejía, afectar a la recuperación un incremento al salario mínimo como el que propone la CUT del 15%? Henry, déjeme darle un dato a los que nos están viendo sobre cuál ha sido la evolución de las pérdidas de empleo en las cifras más recientes, las del mes de agosto. De esos cerca de 2.400.000 empleos perdidos en el mes de agosto frente al mismo mes del año anterior, 2/3 partes, el 66%, están explicados especialmente por las empresas con 10 o menos trabajadores, es decir, las micro y pequeñas empresas. Luego, un aumento tan desbordado del salario mínimo como el que están proponiendo algunos sindicatos, lo único que va a generar es un riesgo muy importante de que continúe esa destrucción del empleo, especialmente en las micro y pequeñas empresas, quienes son las que más perjudicadas se ven por aumentos tan importantes del salario mínimo. Esto afecta también a las empresas grandes, por supuesto, pero no en el nivel de lo que lo podría ser para las empresas más pequeñas, a las microempresas, a las que están generando buena parte del empleo y que además en esta coyuntura se están viendo enormemente afectadas por la crisis del COVID-19. Así que un aumento muy grande del salario mínimo podría poner en riesgo grave esa recuperación lenta pero sólida que estamos viendo de la actividad productiva, especialmente en los últimos meses. Pero doctor Mejía, la teoría de las centrales obreras es que un buen incremento en el salario mínimo estimula el consumo y por ende a toda la economía. ¿Es eso cierto? Y de paso le pregunto, ¿ustedes tienen ya una propuesta de cuál debería ser entonces el incremento al salario mínimo para el año 2021? Henry, como todo en la vida, todo debe ser en su debido grado. Por supuesto que aumentar el salario mínimo es absolutamente fundamental para poder generar una recuperación de la pérdida en el poder adquisitivo de ese salario a raíz de la inflación causada. También se le debe retribuir a los trabajadores el aumento de las ventas de la producción que se generan por las mayores eficiencias de ese trabajo. Eso es la productividad y eso es muy importante remunerarlo. Pero por otro lado, cuando el salario mínimo aumenta mucho más allá de estos dos factores, inflación y productividad, al final de cuentas se termina generando destrucciones de empleo
y seguramente también en la coyuntura actual quiebras especialmente de pequeñas microempresas. Así que es fundamental de nuevo tener responsabilidad, reconocer la realidad tan difícil que estamos pasando, recuperar la actividad productiva y por supuesto recuperar el empleo. Y para eso se va a requerir un aumento de salario mínimo que sea moderado, ojalá en el rango entre el 2, el 2,5%, muy en línea con lo que podría ser el aumento de la inflación este año y también lo que se podría estimar unos pequeños puntos de aumento de productividad. Bueno, 2,5% de incremento propone Desarrollo, pues bueno, ya muchos empresarios y analistas se irán pronunciando sobre esta medida a medida que se vayan acercando también las negociaciones del salario mínimo. Doctor Mejía, muchísimas gracias, una feliz noche. Muchas gracias, Henry, un especial saludo para todos. Y entre el tintero estaba la reglamentación de una nueva figura llamada renta vitalicia inmobiliaria. El decreto fue expedido hoy por el Gobierno Nacional. Aquí les explicamos en qué consiste y qué tipo de entidades manejarán esta opción que busca ayudarles sobre todo a los adultos mayores que no tienen ingresos suficientes por lo menos para vivir, pero sí tienen una vivienda propia. Es un hecho la renta vitalicia inmobiliaria. Si usted tiene una vivienda propia y requiere un ingreso extra, sin importar su edad y su estrato, puede acercarse a una aseguradora para poner a disposición su inmueble a cambio de unos recursos periódicos. Es decir, la aseguradora puede hacer un avalúo comercial y un estudio de riesgo del perfil del dueño del inmueble. Saca un valor que determina la renta que le entregarán por ese inmueble el resto de su vida. Quiere decir que una familia que en este momento está viviendo en un inmueble puede utilizar ese inmueble para aumentar los ingresos, para tener unos mayores recursos, pero seguir disfrutando de la vivienda. Ahí se hace la entrega previa de la vivienda y se reciben unas rentas hasta finalizar los días. Es una renta vitalicia. El decreto de este mecanismo de financiamiento determina que usted tiene la posibilidad de retractarse, es decir, solicitar la anulación o reversión del contrato de renta vitalicia inmobiliaria. Le devuelven todos los derechos de su vivienda y a cambio paga el valor total de las rentas recibidas hasta la fecha y el valor de los gastos que haya asumido la aseguradora. Debe ser perfectamente claro para las familias cómo va a ser la operación, cuáles son las condiciones, cuáles son las cláusulas, para que sea transparente y para que aquellas familias que les resulta favorable el instrumento lo puedan hacer. Después de realizarse el contrato, la aseguradora paga todos los impuestos y los inquilinos los servicios y las cuotas de administración. Si los beneficiarios fallecen, la aseguradora deberá pagar a los herederos el saldo de la suma pactada en el contrato. Continuamos en Signo Pesos. A pesar de que la reactivación en el país ya se ha dado en muy buena medida y que se puede viajar a prácticamente todos los lugares del territorio, las cifras del turismo aún no muestran una recuperación vigorosa. Para hablar de este tema le doy la bienvenida a la doctora Paula Cortés, presidenta de ANATO, el gremio de las agencias de viaje. Doctora Paula, muy buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Henry. Muchas gracias por la invitación. Nada, con gusto, doctora. ¿Cuántas agencias de viaje hay en Colombia? Y de esas, ¿cuántas han logrado ya empezar sus operaciones, digamos, en términos más o menos de normalidad? Bueno, pues básicamente tenemos alrededor de unas 7.900 registros nacionales de turismo de agencias de viajes. Obviamente hay que recordar que una agencia de viajes puede tener 1 o 3 registros dependiendo de la actividad que desarrolla dentro de la agencia de viajes, pero hemos visto que hemos tenido una disminución post-pandemia de aproximadamente un 20% en los registros de las agencias de viajes. Eso pues obviamente puede significar muchas cosas, puede significar una de ellas algún cierre temporal de la agencia de viajes, puede también significar alguna reducción simplemente en el Registro Nacional de Turismo, haberse quedado con un solo registro donde puede operar tanto el tema de mayoreo como el tema de agencia de viajes operadora, o pues básicamente, pues definitivamente en el peor de los casos, pues que ha tenido que cerrar. De esta recuperación y de esta reactivación, como lo mencionabas, pues el 80%, tenemos la última encuesta. Obviamente también hay que precisar que esto cambia muy rápidamente, cada semana pues tenemos unas cifras diferentes. Esta encuesta fue realizada ya va a ser un mes, en ese momento que hicimos esa encuesta y que que sacamos esta semana después de la tabulación que tuvimos, encontramos que el 80% de las agencias de viajes ya tenían una reactivación. Puede ser que obviamente hoy ya tengamos casi un 100% de las
agencias de viajes que se van a reactivar ya en operación, y las ventas de las agencias de viajes pues han venido creciendo también de la mano del crecimiento que se viene viendo tanto en la oferta nacional como en la oferta internacional de los vuelos y de la conectividad terrestre, que ha sido muy importante para la reactivación del país. Bueno, esa es una buena noticia, el hecho de que ya prácticamente el 100% estén operando normalmente. Justamente la demanda de vuelos, de tiquetes, de planes de turismo, ¿cómo se está comportando en este arranque de la economía colombiana? Pues digamos, Henry, que la situación sigue siendo compleja para el sector de los viajes y el turismo. Obviamente también viendo lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en algunos otros países donde se está viendo un rebrote y como la incertidumbre que le genera al viajero. Pero por el tema, digamos, de las encuestas que nosotros hemos hecho, lo que hemos visto es que la gente realmente quiere viajar. La gente quiere viajar, está comprando, está teniendo las opciones de viaje, pero también han cambiado los tiempos con anticipación que se hacían las reservas. Nosotros veníamos acostumbrados a que las reservas nacionales se hacían con 1 o 2 meses de anticipación y las internacionales de 3 a 4 meses. Hoy estamos viendo que las nacionales se programan casi en la misma semana del viaje que quieren realizar, y los internacionales estamos teniéndolo con unos 10 días, precisamente porque el viajero pues quiere estar como más seguro de tomar esa decisión de viaje muy cerca a la fecha que quiere viajar, y por eso es que no estamos viendo con tanta anticipación las reservas. Si hoy vemos, por ejemplo, a diciembre, no tenemos una ocupación digamos, del 15 de diciembre a final de año, no tenemos una gran ocupación precisamente por la explicación que acabo de dar. Pero sí estamos mirando el comportamiento de lo que estamos viendo de este mes de noviembre, donde la gente empezó a viajar. Digamos que la semana de receso fue como la primera gran reactivación que tuvo el sector de las agencias de viajes. Fue muy marcado en el tema nacional, pues también porque obviamente la posibilidad de viajar nacional era mucho más fácil para los colombianos, y también obviamente pues el esfuerzo que estamos haciendo todos de que esos viajes sean muchos más asequibles para el bolsillo de todos los colombianos pues tan afectados después de esta pandemia. Justamente hablando de bolsillo, doctora Paula, ¿cómo han sentido ustedes, digamos, el impacto en las actividades de ustedes, en las operaciones, en las ventas, el hecho de que haya tanto desempleo, de que mucha gente sufrió, digamos, algún tipo de recorte en sus salarios, y también el temor del COVID, que todavía, pues, para mucha gente sigue siendo una preocupación grande? Es un gran reto, realmente es un reto muy importante el que tiene el sector del turismo en el mundo. Hemos visto pues más de 400 millones de empleos perdidos en esta pandemia, y pues el gran reto para nosotros y para los colombianos pues supuestamente, por supuesto, es reenganchar a todo este personal que quedó suspendido, que se ha venido reenganchando también de una manera paulatina en la medida que se ha tenido esa reactivación. Pero quiero tener una precisión muy clara también, y es que la reactivación pues viene en un porcentaje que todavía sigue siendo muy bajo. Hoy tenemos un porcentaje del movimiento de pasajeros nacional en un 20%, comparado con lo que teníamos en esta época, por la misma época del año pasado, y una participación del 10% en el internacional. Entonces, pues obviamente el ingreso, no solamente del sector de las agencias de viajes, sino de todos, teniendo en cuenta los viajes internacionales, pues se ven muy golpeados. El hecho de no tener todavía abierto la Comunidad Europea, el ingreso a España, en estas entrevistas que siempre hemos tenido contigo, Henry, pues hemos visto que España es el tercer país donde más los colombianos quieren viajar, o sea, ha venido creciendo mucho, y el hecho de no poderlo hacer, pues obviamente frena muchísimo la economía. Es por eso que hemos venido diciéndole no solamente pues al gobierno nacional, sino también a los demás gobiernos, porque entendemos que existe todavía la preocupación y existirá mucho tiempo del contagio, pero pues todo también depende del autocuidado que vamos a tener cada uno de nosotros para poder seguir creciendo la economía. Lo que no nos puede pasar, o lo peor que nos podría pasar, es volver a cerrar esta economía que se está abriendo de una manera importante. Y dadas las condiciones, las circunstancias que está atravesando el país, ¿cuáles son esos destinos, tanto nacionales como internacionales? Usted mencionaba España, que se están perfilando de pronto como los preferidos para esta temporada que se avecina de diciembre a enero.
Pues digamos que en este momento pues todo ha cambiado también dependiendo de las aperturas que tenemos en los países. Pues a nivel nacional, pues obviamente Bogotá tiene una participación muy importante del flujo de llegada a nuestro país. Lo mismo lo estamos teniendo en los destinos de sol y playa y los destinos ecoturísticos, lo que es el eje cafetero, obviamente pues Cartagena, San Andrés, porque obviamente también hemos visto que el pasajero lo que quiere en este momento es temas al aire libre, o sea, que tenga el menor riesgo posible de un contagio. A nivel internacional, pues obviamente Estados Unidos sigue siendo nuestro país número 1 y pues con ellos, al no tener en este momento restricción alguna y donde podemos volar, obviamente con las restricciones de las frecuencias, que esas también están muy golpeadas, pero pues digamos que tenemos un flujo importante de colombianos viajando a Estados Unidos y viceversa, seguido por destinos como México, que efectivamente pues también nunca tuvo cierres en este periodo de pandemia, y los destinos de sol y playa, pues obviamente como Cancún, pues vía Ciudad de México, porque no tenemos en este momento los vuelos directos que teníamos antes, pues digamos que también se está viendo digamos, comprado con la intención de la compra de los colombianos. Pero indiscutiblemente creo que el gran trabajo que tenemos que seguir haciendo las agencias de viajes es el incentivo en los viajes nacionales, no sin antes, pues viene un proyecto de ley que hemos venido trabajando con el gobierno nacional y que sé que lo tienes muy pendiente también para contarte, y pues obviamente la apuesta que le estamos dando a ese proyecto de ley de la mano del Congreso de la República, que ha entendido la necesidad de esa reactivación de este sector tan golpeado por la pandemia, pues obviamente la reactivación va a ser algo súper importante en cuanto a la disminución del IVA de los tiquetes del 19 al 5%, incluido también la tarifa administrativa, y también la exclusión del IVA en los paquetes turísticos. Esto lo que vamos a buscar es que, por supuesto, el colombiano, que estamos todos afectados económicamente por esta pandemia, pues podamos salir a vacacionar en un momento tan importante, llegar a visitar nuestras familias y poder salir en un momento de diciembre, que es una de las temporadas que solía ser una de las temporadas mucho más altas de los viajes en Colombia. Pues doctora Paula, muchísimas gracias. Nos alegra que ya poco a poco se esté reactivando el sector, la industria de las agencias de viaje, y les deseamos muchos éxitos para lo que resta de este año y el comienzo también de la temporada en enero, que para ustedes es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Un saludo especial a todos. Gracias por continuar en Signo Pesos, y esta es la cifra del día, 49%, y corresponde a la caída en la inversión extranjera que ha habido en el mundo durante este año, y más que todo al cierre del primer semestre de este año, según han reportado las Naciones Unidas. El reporte es justamente de la ONU, que de paso pronostica que al cierre de este 2020 esa caída en los flujos de la inversión extranjera será del orden del 40%. Y llegó la hora de la movida en el mundo de los negocios con Juan Fernández. Buenas noches, Juan. ¿Cuál es el tema que nos trae en esta oportunidad? Henry, hola, buenas noches. Hoy le voy a hablar del negocio de la distribución de bebidas y lo que hay detrás de esa alianza que se está moviendo, pero que necesita la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio entre Bavaria y Coca-Cola en Colombia, que al final le da la oportunidad de cubrir un mayor número de puntos de venta a las empresas y ampliar también su portafolio de bebidas. Eso al final es la creación de un esquema de coordinación de actividades empresariales que puede ser muy interesante para las compañías en materia de distribución, y pareciera que son asociaciones que se van a volver recurrentes y modelos que se van a repetir. Ahora, Colombia no es el primer lugar en América Latina que sucede, pero sí marca esa línea de hacia dónde apunta la asociación y para qué sirve. En Chile, por ejemplo, AB InBev firmó hace pocas semanas un acuerdo de distribución con dos embotelladoras de Coca-Cola, Embotelladora Andina y Coca-Cola en Bonor. Ese acuerdo inicia el próximo 1 de noviembre durante 5 años
años, con el objetivo de diversificar el negocio hacia el mercado de bebidas mucho más amplio. Ese acuerdo mejorará el acceso y la disponibilidad en los puntos de venta de la unidad de AB InBev y así podrá triplicar su capacidad también de producción. Lo interesante también es que bajo ese acuerdo en Chile, AB InBev puede aumentar su competencia con su competidor, que es la compañía de Cervecerías Unidas CCU, que en Chile controla el 60% del mercado de la cerveza. En Colombia CCU también opera, recuerde que lo hace en alianza con Postobón, pero a diferencia de Chile, el líder absoluto en el mercado de la cerveza en Colombia es Bavaria. La unidad local de AB InBev en ese acuerdo pues los consolidará aún más. Ahora, para el caso de Colombia y todos, al final un negocio como este permite a Coca-Cola, por ejemplo, pues convertirse o ir mucho más allá de una empresa de gaseosas y aguas a una realmente de bebidas. Y esta pues es, Henry, la movida de hoy sobre bebidas, distribución y los acuerdos entre Coca-Cola y fabricantes de cerveza en la región. Juan, muchas gracias. Mañana lo esperamos con más noticias de negocios. Y ante las restricciones en la celebración del Halloween en medio de la pandemia, las familias están apelando a la creatividad para no perderse de esta festividad, pero sin arriesgarse al contagio del COVID-19. Los comerciantes también se pronunciaron sobre esta celebración. No voy a salir a pedir dulces porque hay coronavirus. A sus 5 años de edad, Santiago ya es muy consciente del riesgo que hay de salir a las calles a recolectar dulces en medio de una pandemia. Por eso, en su familia optaron por celebrar en casa. Mi mamá me compró los dulces y me voy a disfrazar de Vendía Take Machine para divertirme en la casa. Y así en muchos hogares están apelando a la creatividad para no perderse la celebración este año. Se me ocurrió una idea para que mi hijo no tuviera que salir de la casa y recibiera aquí sus dulces y la pasara contento. Creé esta cajita, es una cajita de dulces. En edificios y conjuntos residenciales han hecho decoraciones para que la celebración sea de puertas para adentro. Quisimos que fuera en la entrada porque no queremos que los niños se expongan al virus, ni al contagio, ni nada de esto. Por eso lo hicimos, que ellos entren y se pongan contentos. Y en el comercio lo que más se está vendiendo son disfraces para la familia completa, que eviten tener que salir de casa. Los padres, para hacerle la fiesta más amena a los niños, buscan parejas, por decir niños, padres. Además, por todo lado hay tapabocas con motivos de Halloween que además combinan con los disfraces. Según Fenalco, desde ya hay una reducción en el 53% de las familias que celebran Halloween. Los sectores más afectados sin duda serán los de confecciones, de trajes, de disfraces, igualmente los de dulcería, confitería y también los que producen elementos para fiestas temáticas. Los colegios y jardines también están motivando a que los niños se disfracen y participen de fiestas virtuales. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 3.810 pesos con 23 centavos, bajó 2 pesos con 59 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia subió 0,57%, se ubicó en $40 con 69 centavos por barril. El precio interno del café colombiano se mantuvo estable y quedó en promedio a 1.039.000 pesos la carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,23%. La acción que más se valorizó fue la de Concreto, con una ganancia de 6,59%, y la que más bajó fue la del grupo Argos, con un retroceso de 3,46%. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El tráfico en Internet por parte de los colombianos subió 0,91% durante la primera quincena de este mes de octubre, comparado con la primera quincena del mes de septiembre. Los sitios más visitados por los colombianos en Internet, según la Comisión Reguladora de Comunicaciones, fueron estos: Facebook, Google, Amazon, Netflix y Akamai. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tengan una feliz noche.